Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Gudelo y pues vamos a hablar sobre la guerra en el siglo XX. Entonces nosotros tenemos como primera pregunta, ¿por qué ha sido la guerra desde inicios del siglo XX una de las fuerzas transformadoras más importantes y cuál es la utilidad de esta para comprender los problemas de nuestra época actual? Yo dándole un enfoque respecto a los negocios internacionales, veo la globalización muy importante respecto a eso, ya que ejemplo las Naciones Unidas y el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial como que cooperaron para la internacionalización de muchas cosas y todo eso desprende de, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues eso es un avance que hizo eso respecto a mi carrera. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues digamos, opino que sí ha sido una de las fuerzas más transformadoras debido a que ha tenido grandes avances a nivel social, político, cultural, pero tuvo que tener como un grande impacto a inicios del siglo XX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que hubo mucha violencia. Y pues, digamos, en esas guerras, se vulneraban muchos derechos que no se tenían en cuenta ahorita. Entonces, se ha visto mucha evolución que pues ha sido pues positiva en el momento, en la actualidad. Yo también estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ya que el siglo XX pues contrajo muchos cambios a nivel mundial, de acuerdo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que pues fueron guerras, como se dice en el nombre, mundialmente, entonces afectó a todo el mundo de forma directa e indirecta, y eso hizo que ahorita, digamos, nos beneficiara un poquito, digamos, en el tema de los derechos humanos, gracias como a todo lo que pasó en el siglo XX, ahorita nosotros contamos algo que es los derechos humanos y digamos como en el tema de la Guerra Fría, también ahorita en las guerras que están pasando actualmente, pues los países actuales han tomado como enfoque de hacer como cambiar, o sea, como cambiar el tema de cómo eran antes las guerras, que eran muy violentas, ahorita es más una guerra silenciosa, entonces nos ha traído como formas de ver las cosas de diferente manera. Exacto, a eso me gustaría agregarle como como un tema geopolítico, la descolonización de muchas naciones y también la reconstrucción pues de ellas, como lo podemos evidenciar con el Plan Marshall, que fue como una reconstrucción pues a estos países y también la descolonización de todo eso pues al quitarle poder a ciertas naciones como que hace un mundo más global y de intereses distintos. Entonces pues eso permite que ahora estemos pues tan interconectados con todo y que por eso las guerras de ahorita terminen perjudicando de una u otra manera a casi todo el mundo. Sí, pues también es de aclarar que, digamos que con estas, bueno, con las dos primeras guerras, bueno, las guerras mundiales, pues se crearon nuevas fronteras, se crearon pues unas grandes potencias, también pues estaba como China, que es una de las grandes potencias y que ahorita en estos momentos pues es como el abastecedor de otros países. Entonces como que ahora pues todos vamos con China, estamos pues abasteciéndonos de ellos porque pues es una gran fuente de recursos. Exacto, eso era lo que estamos de acuerdo porque yo también creo que la reconstrucción, de ejemplo, de estos países eh, están generando estas series de oportunidades que ahorita estamos evidenciando. Sí, y pues yo también considero que las guerras, o sea, siempre debe haber una guerra para que algo cambie.
Entonces, el siglo XX pues nos enseñó eso. Desafortunadamente muchas personas murieron, pasaron muchas guerras, pero pues eso nos trajo muchas cosas buenas, ¿sí? Entonces, de pronto es eso lo que nos ha beneficiado, que nosotros no lo vivimos de una forma tan directa, pero sí indirectamente con los cambios que han tenido, o sea, los países a nivel mundial. Digamos, con el tema de la política, con el tema de los gobernadores, todo eso. Yo estoy en desacuerdo en eso porque no necesariamente tiene que haber una guerra para que haya una evolución en las cosas. Yo creo que, ejemplo, la competencia sana y la competencia entre todos pues genera ese crecimiento que pues de pronto no de esa magnitud ni ese impacto tan radical, pero pues sí genera como esa competencia de querer ser mejor y fortalecer como las economías entre ellos. Es como ese posicionamiento sano y estratégico. No hay que llevarlo como a ese dolor y todo ese sufrimiento que pasaron en esas épocas. Había maneras más éticas de tener como ese crecimiento. Bueno, de acuerdo a lo que tú dices, yo estoy en desacuerdo porque siempre que hay un cambio atrás, hay una guerra. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que pues no tendría que pasar así, pero de acuerdo a la historia de las cosas que han pasado, hemos evidenciado que siempre para que haya un cambio anteriormente debe haber una guerra o deben haber personas como que, no sé cómo decir la palabra, como que se alebrestan o algo así para que haya un cambio, como que se revolucionan contra el Estado y pues así es la forma en la que hay un cambio. Y pues eso se ha visto en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial, que siempre deben haber muertos, personas heridas, para que pues haya un cambio. Pues es que yo creo que lo que nos trajo acá en la actualidad, o sea, podamos entender que, o sea, guerra, o sea, no es solamente el conflicto armado y el conflicto organizado, sino que también es como lo de la Guerra Fría, que es como una guerra silenciosa. Entonces, que no hay conflicto directo, sino pues que, o sea, se nota que va a haber un cambio debido a esa guerra, pero como tal no tiene que ser directo. Sí, de acuerdo a lo que ella dice, es verdad, o sea, puede que las cosas no sean tan directas y que uno no lo tome de forma directa o que no vea muertos, pero siempre, o puede que digamos, si hayan muertos, pero nosotros no sabemos por lo que ahorita son tan silenciosas. Pero en resumen, siempre hay una guerra para ver un cambio. O sea, siempre van a haber muertos, siempre van a haber conflictos para que haya un cambio. Sí, pues Con respecto a este siglo XX, donde antes hubo como mucha violencia y todo eso, pues nos deja como enseñanza de que hay también otras maneras. Entonces, pues, no o sea, digamos, en eso sí no hay necesario, digamos, como tanta violencia, pero sí ya se basa como más en la evolución de más competitividad. Ahorita se ve mucha más competitividad en los países. eh, pues sí hay violencia, pero entonces lo que decían mis compañeras es más silenciosa, pero pues digamos esto nos ha traído, o sea, de los grandes problemas que ha tenido antes, se han buscado como muchas soluciones de evolucionar y no nos hemos quedado como estancados. Entonces, pues eso es como lo positivo que ahorita tenemos, que ahorita ya hay muchas herramientas y mucha tecnología, pues gracias a la competencia que se ha tenido entre diferentes países. exacto, y a eso yo quiero aportar que la evolución de las guerras, según lo que yo he apreciado y bajo mi concepto, como que la Guerra Fría fue como la evolución de ello, porque no generó un caos ni un desastre, sino simplemente fue un conflicto directo que, que, que al final de cuentas como que se solucionó y no, pero no hubo necesidad de que hubiera una destrucción ni eso, porque eso evidencia que la reconstrucción siempre es difícil y no hay que destruirnos tanto para, ejemplo, causar pues esos daños que se buscan, porque al final de cuentas yo termino afectado porque estoy perdiendo ciertos aspectos de la economía, de ciertas cosas, estoy estancando eso, entonces pues a un país tampoco le sirve como no generar esos recursos o pues esas cosas. No sé qué piensen ustedes al respecto. Bueno, pues
Pues en conclusión, creo que llegamos, ahorita pues llegamos como a una conclusión de todo lo que hemos hablado. Pues creo que debemos seguir con respecto a la segunda pregunta, que pues nos habla que qué pasó durante el siglo XX con las democracias liberales y el sistema económico capitalista. Porque se dice que en el siglo XXI las democracias liberales están en crisis, que ha generado dicha crisis. Entonces, podemos seguir hablando de esto y ahorita pues llegamos a una conclusión de todo. Respecto a Y pues eso, para cerrar, pues ya se podría decir que también, pues lo que nos trajo acá en la actualidad fue como los avances tecnológicos, porque pues debido pues a toda esta evolución, pues fue que nosotros fuimos como mejorando en los temas de informática y pues de medicina. Y pues se puede decir que las guerras de por sí siempre traen algo positivo pues consigo, ¿no? Y pues no, ya, con eso cerraríamos la primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, ¿qué pasó durante el siglo XX con las democracias liberales y el sistema económico capitalista? No sé ustedes qué opinen de esa pregunta. lo que yo pienso sobre esta pregunta vista en temas de poder y geopolítico, yo pienso que, ejemplo, el transmitir un ideal a muchos países genera influencia y como equipo en muchos otros, y al dividir como esa ideología permite que haya como una balanza entre las distintas maneras de pensar, y pues a eso se llevan como un poco más liberal, o sea, como un poco más abierto a la persona que quiere tener una manera distinta de pensar y que no sea tan radical. No sé qué piensen ustedes. Yo considero que ha tenido crisis en el contexto de que gracias como a la tecnología, a la desigualdad, cosas del populismo, ha bajado muchísimo como el tema del liberalismo y el capitalismo, porque las personas ya pensamos de otra manera. Ya no, o sea, ya teniendo acceso a tanta información, ya es difícil como de que nos centren solamente en un pensamiento, sino que nosotros ya podemos como investigar de nuestra forma como otros tipos, otros mecanismos de control, digamos, del Estado. Entonces como que nosotros ya no nos dejamos de pronto influenciar tanto por el tema de que nos adoctrinen o algo así. No sé ustedes qué piensan. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, o sea, que la información ya sea más fácil acceder a distintas maneras de pensar, como que nos genera esa autonomía de uno poder escoger qué quiere y qué no. Y pues eso, eh, pues hubo como esa ruptura de ciertas maneras de pensar, y pues de que ahora la tecnología nos brinda como esa facilidad al acceso a la información. Y adicional, el tema como de la globalización, eso también ayudó mucho a que las personas entendieran cómo eran como o sea, digamos, el tema del capitalismo y el tema del socialismo, el liberalismo, lo vieran de otra manera y cómo no permitir que a la actualidad pasara lo mismo, ¿sí? De acuerdo a que ya contamos con información, con fuentes bibliográficas de cosas que pasaron anteriormente, entonces nosotros ya tratamos de no repetir la historia. Sí, pues digamos que con respecto en el siglo XX, las democracias liberales se enfrentaron grandes desafíos y también hubo muchos choques ideológicos. Entonces, eh, pues con respecto a eso, pues se vio, digamos, el fascismo, movimientos ay, perdón, totalitarios, en los cuales, pues, digamos, como que con respecto en los años 1917 y 1942 con respecto a Eric, de la vista panorámica del siglo XX, nos dice que hubo como una crisis en la cual pues
como que muchas academias que tenían como ese ideal y todo eso, pues como que se iba en decadencia. Entonces, pues digamos, actualmente también se vive que eh, el liberalismo como que tiene también un impacto que ha tenido también decadencia, pues debido también al populismo que se ha vivido. Entonces, con respecto a eso, muchas personas pues como que ya no creen como en las mismas ideologías, pues por lo mismo, por lo que ya como que siempre ha sido como eh, el mismo orden, pero al nivel que no ha sido tan positivo para ellos. Entonces, a veces buscan como otros ideales o ya a veces no creen. Entonces, por eso es que ha tenido también crisis. Exacto, y esa crisis es lo que genera a esas ideologías a causar como ejemplo, lo que sí puede ser un ejemplo actual, aunque pues no salimos del contexto del siglo XX, ejemplo, transmitir esas ideologías, ejemplo de Occidente a una parte más central o a eso, es súper importante porque así genera como esa fidelización de los países hacia ellos. Entonces, pues eso es importante. O sea, dos personas para compartir un mismo motivo tienen que estar de acuerdo pues en la manera de pensar. Sí, yo también pienso que cabe mencionar que pues parte de la crisis pues, de las democracias liberales fue por la desigualdad pues, social y económica, también pues hubieron como cambios climáticos y pues problemas globales, aparte pues también hubo como ves, un descontento social entre la comunidad y pues las nuevas cosas que estaban surgiendo pues a causa del siglo XX y el siglo XXI. Entonces, pues yo pienso que para concluir, cada uno pues de como su conclusión y Listo. En conclusión, para mí, eh, el siglo XX fue un cambio, o sea, nos conllevó a hacer un cambio radical en cuanto a tecnología, en cuanto a la información, en cuanto a los derechos humanos. Siento que nos hace ver la vida de una manera totalmente diferente a como de pronto la veían las personas de esa época. Siento que nos ayudó muchísimo en cuanto a la tecnología, eso ha sido un gran avance y eso ha permitido como que cada vez, bueno, eso tiene cosas a favor y en contra, ha permitido como de que cada vez las personas se puedan revolucionar más, pero también ha traído consecuencias porque ya como que dejan de lado las cosas tradicionales y ya se van es más como a cosas nuevas, el tema digamos de las formas de las guerras ahorita que son silenciosas, que a veces como que no estamos preparados para afrontar una guerra y como que al otro país, o sea, no le importa. Entonces siento que pues eso de pronto puede perjudicar de que ahorita el acceso a tanta información puede hacer como que el país se descentralice, como que cada uno esté en lo suyo, hayan problemas y que los otros países se puedan aprovechar de esto y pues poder generar como una guerra de forma silenciosa. Sí, correcto. Lo que tú dijiste, pues estoy de acuerdo con respecto a eso. Pues, pues ya tenemos, digamos, con respecto a todas las fuentes, pues el conocimiento para saber el por qué y cómo actuaban estos movimientos y estas ideologías y el gran impacto que tuvo a nivel cultural, social, económico y también en la ciencia, en lo cual pues antes se estaban vivenciando diferentes cosas negativas que después se fue transformando y mejorando como la problematización, ¿sí? Ya no era una guerra tan fuerte y como tan salvaje, ¿sí? Entonces, pues digamos, ahorita se ve como sí la evolución en respecto a ciencia, tecnología, ya tenemos pues mayor fuente pues para nosotros dar un punto de vista en el cual, eh, en el cual vemos que podemos aprovechar, pero también esta tecnología también si no se sabe utilizar, eh, pues podemos tener también un gran impacto.
y también los países. Entonces, sí ha sido positivo, digamos, en muchos aspectos el siglo XX, porque pues nos ha dejado enseñanza y gran evolución. Exacto, y pues respecto a lo que yo quisiera concluir es que gracias a eso como que el mundo se hizo más globalizado y en sí más interdependiente y ya hemos evolucionado a tal nivel que, ejemplo, algo que suceda en la otra parte del mundo afecta a esto. Entonces, pues eso da también como en sí una manera de pensar de que en un conjunto de todo tiene como una manera de fluir más bonita que tener una predominancia en el poder. Bueno, entonces yo creo que todos llegamos a la misma conclusión y pues acá terminaría nuestra conversación del día de hoy. Muchas gracias por asistir y ya hasta luego. Hasta luego. Chao.